A principios del año 1492, millones de personas habitaban en todo el continente americano. Desde el Ártico hasta Tierra del Fuego, había una gran cantidad de naciones indígenas. Cada una de ellas, con su propio idioma y estilo de vida único. Desde el desierto helado de los Inuit de Alaska y los Ojibwa de Canadá, al hogar de los Patagones y los Onas de Tierra del Fuego, una miríada de pueblos había hecho suya América desde tiempos inmemoriales. Cuando los europeos arribaron a América buscando llegar a Asia, encontraron un nuevo mundo que prosperaba, con más de 100 millones de personas. Con cerca de 1200 idiomas distintos, agrupados en unas 120 familias lingüísticas. Un vasto continente, ocupado por algunas de las civilizaciones más asombrosas de la historia. Civilizaciones ancestrales con avanzadas sociedades, que poseían expertos en astronomía, filosofía, ciencia, arquitectura, arte e innovación, conectadas por elaborados caminos, sistemas de comercio extensos y redes sociales que se extendían por todo el continente, con ciudades monumentales, alineadas al cielo. Desde estructuras sociales igualitarias, pasando por el manejo forestal y el dominio de la ingeniería y la matemática, estos pueblos indígenas ayudaron a dar forma a parte del mundo en el que vivimos hoy. La domesticación y la manipulación genética de plantas es la tecnología más impresionante desarrollada por los indígenas en América. Estas civilizaciones no vivían a la ligera sobre la Tierra, sino que estaban diseñando y manipulando su mundo de una manera que solo ahora estamos comenzando a entender. Antes de seguir adelante, te recuerdo que en nuestro canal tenemos una lista de reproducción, para la que te dejo un enlace aquí arriba, en la que podrás seguir uno a uno los episodios de nuestra serie Origen en orden cronológico, en los que te contamos todo sobre la historia de la humanidad, no te los pierdas. También les dejo un enlace aquí arriba a nuestro canal en inglés, where you will find the English version of this video. Queridos amigos, el esfuerzo de producción en nuestros documentales no es menor. Y cualquier aporte que puedan sumar, a través de un super gracias, o adhiriéndose a las membresías del canal, o bien utilizando nuestra cuenta de PayPal, nos ayuda a seguir invirtiendo en equipamiento y horas de trabajo para aumentar la frecuencia de producción, manteniendo la calidad que brindamos a la querida comunidad que hemos formado en Academia. Y como siempre, cualquier comentario que puedan dejar en nuestros vídeos, sumar un like, o compartir el contenido en redes sociales, nos ayuda muchísimo, para que podamos llegar a una mayor audiencia. Muchas gracias amigos, por seguir apoyándonos, mes a mes, y año tras año. América. A principios de 1492, era un continente que había sido transformado por la agricultura, la ingeniería hidráulica y otras tecnologías avanzadas.
Este vasto continente, una tierra diversa que poseía algunas de las vistas más hermosas del mundo, con altas montañas, bosques abundantes y desiertos áridos, estaba habitado por pueblos muy diversos. Desde civilizaciones muy poderosas que habían llegado a construir grandes imperios, a erigir asombrosas ciudades y edificar gigantescos templos para adorar a sus dioses. Hasta muchísimos otros pueblos con un diferente tipo de organización social, que vivían en aldeas y poblados o eran nómadas. El continente acogía sociedades dinámicas, cuya sofisticación, en muchos casos, no tenía parangón en Europa. Los mayas desarrollaron cálculos para medir con exactitud el tiempo y los movimientos de los planetas, y manejaban un sistema de escritura. Los incas construyeron una impresionante red de caminos y carreteras en los Andes, que comunicaban con rapidez los diferentes puntos del imperio. La asombrosa capital mexica azteca de Tenochtitlán tenía agua corriente y calles impecablemente limpias. Era más grande que cualquier ciudad europea contemporánea. Estas civilizaciones ocupaban grandes territorios de Norteamérica, Mesoamérica y Sudamérica. Durante este y los próximos episodios de nuestra miniserie sobre América, vamos a viajar en el tiempo a las épocas en las que estas civilizaciones prosperaban, brillaban y comenzaban a dar forma al continente que hoy conocemos. Civilizaciones cuya historia está aún plagada de enigmas y profundos misterios que iremos explorando a lo largo de cada capítulo. En Mesoamérica, los mexicas o aztecas, los mayas y los tarascos. En Sudamérica, los grandes imperios andinos como el Inca o el Chimú. Los charrúas, tupinambás y guaraníes, en la costa atlántica. Los pueblos amazónicos y el pueblo mapuche, al sur de lo que hoy es Chile y Argentina. En Norteamérica, las culturas del Mississippi y las Pueblo, entre otras. Pero también, vamos a ir mucho más atrás en el tiempo, hasta la llegada al continente de los primeros humanos. El desarrollo de asentamientos, y luego, el de las civilizaciones que legaron maravillas arquitectónicas e ingenieriles, desarrollos culturales, agrícolas, idiomáticos, mercantiles, de pensamiento, y que precedieron a los imperios con los que los conquistadores se enfrentaron al arribar a América. La cultura de Norte Chico en Caral y los Chavín, los olmecas y los teotihuacanos, nazcas, toltecas, y las culturas de El Abra, o los muiscas, en el territorio de la actual Colombia, entre otras civilizaciones de Sudamérica. También indagaremos sobre las culturas más antiguas de Norteamérica, como la de Poverty Point, o la Hopewell. Pero ahora, en este episodio, vamos a explorar el comienzo de la historia de la humanidad en el continente. Viajando 30.000 años atrás, para entender las hazañas de esos primeros habitantes de América, quienes daban comienzo así a un extenso viaje de evolución y expansión, a lo largo y ancho de todo el continente. Este diverso mundo,
que colmó de asombro a los conquistadores en 1492, no se creó de la noche a la mañana. Se requirió de un largo proceso, de miles de años, para alcanzar tal diversidad. El poblamiento del Nuevo Mundo, desde el frío ventoso del Ártico hasta el calor sofocante del Amazonas, y los vientos tormentosos de Tierra del Fuego, sigue siendo uno de los mayores logros de la humanidad. Una hazaña de resistencia y adaptación sin igual. Todo comenzó en el Pleistoceno tardío, hace alrededor de 47.000 años, en Siberia y Asia Central. Fue la época de las grandes migraciones del humano moderno. A medida que más tierra se volvió accesible por los puentes terrestres que se abrían, tras el descenso del nivel de los mares. Estos nómadas ancestrales se movían por primera vez desde Asia hasta América del Norte, principalmente en pequeños grupos, de 20 a 60 personas. Hoy en día, sabemos que los nativos americanos surgieron de los pueblos siberianos y de los del este de Asia. Pero muchos de los detalles permanecen desconocidos, y el tema sigue siendo uno de los más polémicos en toda la antropología. Casi todos los pueblos originarios de América del Norte y América del Sur descienden de los mismos pocos haplogrupos. Todos comparten un solo ancestro, que surgió en Asia Central. Los haplogrupos, en genética humana, son determinados por las variaciones encontradas en el ADN mitocondrial y trazan la ascendencia matrilineal hasta los orígenes de la especie humana en África, y desde allí a su subsiguiente dispersión por toda la superficie del planeta, indicándonos cómo se han desplazado los distintos grupos demográficos. Estos primeros pobladores crearon hojas de piedra de varios estilos. Algunas se usaron para raspar pieles o para uso corporal. Otras se fijaron a astas o huesos de 4 ejes. Y se usaron para cazar una gran cantidad de animales en los bosques y ríos. Una breve lista de los animales que los paleobiólogos han identificado en esta región incluye el mastodonte americano, versiones antiguas de camellos, alces y ciervos, pumas, guepardos y el león gigante americano, que podía alcanzar los 400 kilogramos. Hay quienes creen que los primeros habitantes de América cruzaron el puente terrestre de Beringia en su viaje iniciado en Asia. Un puente que en un momento conectó Asia con América del Norte. Otros sostienen que llegaron a América mucho antes de lo que se creía, a través de las costas del Océano Pacífico, antes del final de la última glaciación. Que habrían utilizado barcos o balsas para llegar a las costas del continente, estableciendo allí asentamientos y expandiéndose gradualmente hacia el interior. Muestras de ADN mitocondrial sudamericano nativo, moderno y ancestral. Sugiere que aquellos que siguieron la costa podrían haber llegado al sur de Chile hace 18.500 años. El poblamiento de América no fue un evento único, sino que fueron al menos 3 oleadas de diferentes grupos étnicos que migraron durante miles de años.
Pero las historias de la creación de los distintos pueblos originarios americanos cuentan que ellos no llegaron de alguna otra parte, que sus ancestros siempre estuvieron en el continente. Historias transmitidas de generación en generación cuentan cómo sus antepasados emergieron desde las profundidades de la tierra, desde el agua o desde el cielo. Estas historias son un elemento fundamental en la identidad y en la cultura de cada uno de estos pueblos. Durante las últimas décadas, la evidencia arqueológica y científica fue desvelando algunos de los misterios que envuelven a estas primeras etapas de la vida en el continente. Hace unos 30.000 años, momento en el que avanzaba el periodo glacial, el nivel de los mares del mundo fue disminuyendo. El agua se iba almacenando en las capas de hielo que cubrían los continentes. El bajo nivel de los mares y costas mucho más amplias habrían hecho posible, 23.000 años atrás, el arribo de los primeros humanos a América. Por el registro arqueológico, sabemos que, en el este de Asia, ya hace 45.000 años, las personas podían hacer viajes en mar abierto. Allí los humanos ya habían logrado viajar, saltando de isla en isla, desde Asia hasta Australia. Estos primeros americanos habrían remado en pequeños botes desde el este de Asia hasta el sur de Beringia, continuando luego su viaje por la costa occidental de las Américas hasta el extremo sur del continente. Los arqueólogos ahora saben que gran parte de la costa de la Columbia Británica estaba libre de hielo para ese entonces. En Santa Rosa, un sitio al sur de California, hay evidencia sorprendente de que los primeros marinos paleoamericanos atravesaron 10 kilómetros de aguas abiertas para llegar a esas costas. Un viaje que habría requerido un barco. Los investigadores encontraron allí desechos humanos enterrados en los sedimentos, incluidos huesos de aves y carbón. Los cazadores también dejaron rastros de una tecnología distintiva. Más de 50 delicadas puntas de tallo que parecían pequeños árboles de Navidad marrones. Extremadamente delgados, muy bien hechos, pero asombrosamente muy similares a otros encontrados en sitios antiguos, dispersos por el borde norte del Océano Pacífico, por el este de Asia, la península de Corea, Japón y en el lejano oriente ruso. Cuanto más se alejaban los descubrimientos hacia el sur de Santa Rosa, en Oregón, Baja California, y a lo largo de la costa de América del Sur, menos antiguas eran estas armas. Este rastro de tecnología marca una ruta de migración temprana a lo largo del borde del Pacífico Norte. Una carretera costera. La teoría de la llegada a través del Pacífico está respaldada por varias líneas de evidencia, incluyendo estudios que sugieren una contribución genética significativa de los isleños del Pacífico a las poblaciones indígenas de América. En septiembre de 2021, en una cueva en lo alto de las montañas desérticas del centro norte de México, el hallazgo de huellas humanas, que datan de hace más de 20.000 años, sugiere que los primeros humanos llegaron a América en el apogeo de la última edad de hielo. En Brasil, hay varios sitios donde hay herramientas de piedra que datan de hace 26.000 a 30.000 años, fechas similares a las del sitio de Chiquihuite en México.
En la década de 1980, se encontró evidencia sólida de una presencia humana de 14.800 años de antigüedad en Monteverde, Chile. Y desde la década del 2000, otros sitios han sido ampliamente aceptados. Varios de estos, descubiertos en territorio actual de los Estados Unidos. El complejo Buttermilk, de 15.500 años de antigüedad, en el centro de Texas. Y el sitio de Coppers Ferry, de 16.000 años, en Idaho. Pero el último descubrimiento, en Chiquihuite, México, deja otra gran incógnita en el aire. La posibilidad de que las primeras poblaciones se hubieran extinguido sin dejar descendientes, siendo reemplazadas por otros colonos, cuando se formó el corredor de hielo. Esto es lo que los investigadores creen, ya que estos descubrimientos que constituyen evidencia firme de la existencia de humanos en América, hace más de 23.000 años, entran en conflicto con otra sólida evidencia. La que surge de estudios genéticos, e indica que la división de nativos americanos de asiáticos se dio aproximadamente hace 15.000 o 16.000 años. Esas primeras poblaciones habrían sido reemplazadas luego por la nueva ola migratoria que habría llegado a América al final del periodo glacial, hace unos 12.000 años. Alrededor de 25.000 años atrás, las capas de hielo comenzaron a derretirse y aparecieron algunos refugios glaciares. Uno de esos refugios fue Beringia, un puente de tierra que emergió del mar helado, que se extendía desde lo que hoy conocemos como Alaska hasta Eurasia. Era un territorio seco, poblado de vegetación y fauna. Los pastos, las juncias y otras plantas adaptadas al frío prosperaron allí. Así lo demuestran los restos de plantas, preservados bajo una capa de ceniza volcánica en el noroeste de Alaska, y los intestinos congelados de grandes herbívoros que alguna vez pastaron en Beringia. Allí pastaban mamuts lanudos que pesaban hasta 9 toneladas, al igual que perezosos terrestres gigantes, bisontes esteparios, bueyes almizcleros y caribúes. Estas tierras recién reveladas, junto con las regiones adyacentes, en Siberia, Alaska y el norte de Canadá, formaron una masa de tierra que unió el viejo mundo con el nuevo, a la perfección. Provenientes del norte de Siberia y de Asia del Este, vestidos con cálidas prendas de cuero hechas a la medida, cosidas con agujas de hueso y tendón, y armados con un conocimiento experto de la naturaleza. Los ancestros de los paleoamericanos ingresaron a un mundo ártico, sin paralelo en la actualidad. Los estudios genéticos indican que allí en Beringia permanecieron evolucionando de forma aislada durante miles de años, antes de ingresar a las Américas. En Beringia se produjo un mestizaje entre las poblaciones de los antiguos norsiberianos y los asiáticos del este, hace unos 20.000 años. Luego, hubo una serie de eventos demográficos complejos, y la población de nuevo se dividió en dos. Una rama, la de los antiguos beringios, habría permanecido en Alaska durante miles de años. Esta población no tuvo descendientes conocidos. Aquellos en la otra rama, la de los ancestros de los nativos americanos, habrían continuado su viaje hacia el sur, luego de abandonar Beringia. El genoma de una niña beringiana, hallada en Alaska en 2013, demuestra que los beringios se diferenciaron genéticamente de los otros nativos americanos.
Pero estos migrantes, asentados en Beringia, no podrían haber entrado al continente, ya que Canadá estaba completamente cubierta de hielo durante la última glaciación, invadida por dos gigantescas placas. La placa Laurentina y la placa de la Cordillera. Apareció entonces, en los instantes finales de la última glaciación, un corredor libre de hielo, cuando comenzaron a derretirse los bordes en contacto de las dos grandes placas que cubrían Canadá. El corredor habría tenido unos 25 kilómetros de ancho. Esto se estima que ocurrió hace unos 12.000 años. Y una vez abierto ese corredor, los seres humanos que estaban en Beringia pudieron avanzar hacia el interior de América y dirigirse al sur. Pero los humanos ya habían estado viviendo, tanto en el norte como en el sur de América, durante miles de años, antes de que los glaciares se derritieran y se abrieran rutas hacia el sur, a través del corredor libre de hielo. Ya sea que estos primeros humanos hubieran llegado por tierra desde Beringia, o por agua a lo largo de la costa del Pacífico, la gente pronto vivía en todos los rincones de las Américas. Desde el Ártico hasta lugares como Monteverde, en Sudamérica. No se sabe cuántos pueblos indígenas llegaron a las Américas por las distintas rutas, pero la arqueología sigue encontrando más y más localidades que agregan piezas al rompecabezas. Lo que sabemos sobre estos primeros habitantes del continente lo debemos a los hallazgos de distintos grupos de arqueólogos, que desde la década de 1970 nos permitieron ampliar la comprensión de la historia de América. En el remoto desierto de Yukon, en Canadá, se descubrieron una serie de cuevas. Se trata de las cuevas Bluefish que escondían allí algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la era moderna. En el verano de 1975, un equipo de arqueólogos, dirigido por Jack Thinkmars, comenzó a excavar en estas cuevas. Allí, encontraron algo notable. Herramientas de piedra y huesos de animales, con marcas de cortes u otras modificaciones, hechas por humanos. Pero más sorprendente aún, fue la antigüedad de estos objetos. La datación por radiocarbono reveló que tenían más de 24.000 años, lo que los convierte en artefactos que se encuentran dentro de los más antiguos conocidos en América. Los descubrimientos no se detuvieron allí. En 1979, Jack Thinkmars y su equipo descubrieron los huesos de una especie de caballo extinta, que claramente había sido sacrificada por los primeros humanos. Tenía marcas de corte, las que hicieron los cazadores al extraer la lengua para comer. Este hallazgo fue significativo, porque retrasó la línea de tiempo del poblamiento de América por miles de años. Pero el descubrimiento más increíble aún estaba por llegar. En 1982, el equipo de arqueólogos encontró un pequeño trozo de hueso tallado en forma de mamut. Esta talla fue significativa, porque fue el primer ejemplo conocido de arte figurativo en las Américas. El descubrimiento de estas cuevas ha cambiado nuestra comprensión de la historia humana en América. Sugiere que los primeros humanos pueden haber estado presentes en el continente mucho antes de lo que pensábamos anteriormente. Hoy en día, las cuevas Bluefish siguen siendo un sitio arqueológico importante, y las investigaciones en curso continúan arrojando luz sobre la vida de los primeros humanos que una vez llamaron hogar a este continente. A finales de la década de 1970, debajo de un arroyo, al sur de Chile, a unos 50 kilómetros tierra adentro desde la costa del Pacífico, un grupo de arqueólogos hicieron un hallazgo sorprendente. Un hallazgo revolucionario para las teorías del poblamiento americano. Monteverde. El asentamiento humano conocido más antiguo de América. Un antiguo pueblo que estuvo ocupado hace al menos
14.800 años. El pueblo constaba de 12 chozas pequeñas, que habrían albergado a unas 20 o 30 personas. Se conservó en gran parte, debido al ambiente húmedo. Los hallazgos dieron con un asombroso listado de huellas del Pleistoceno tardío. No hay ningún sitio de la edad pleistocénica en el mundo tan bien conservado como Monteverde. Había objetos de caza, elementos arquitectónicos, trozos de carne y cuero animal, plantas medicinales y exóticas. También encontraron allí papas silvestres, algas, huesos de aves, varios fogones, braseros y hasta una pisada humana. Más de 70 tipos de plantas comestibles fueron identificadas en Monteverde. Desde la costa hasta la cordillera de los Andes. Desde 1977, los trabajos arqueológicos se han concentrado con fuerza en dos sitios: Monteverde 1 y Monteverde 2. Al sitio Monteverde 1 se le detectó una antigüedad de 33.000 años, cifra que hasta ahora no ha sido aceptada del todo por la comunidad científica. En cambio, a Monteverde 2 se le detectó una antigüedad de 14.800 años, y sigue siendo el que tiene mayor consenso científico. En 2008, un texto publicado en la revista Science validó la antigüedad cercana a los 14.000 años de algunas algas marinas encontradas en Monteverde 2. Excavaciones realizadas en 2013 también revelaron que el yacimiento podría haber sido ocupado por humanos desde hace 18.500 años. Una fecha incluso más antigua que la calculada en un comienzo. El descubrimiento fue revolucionario, dado que hasta ese momento había un claro consenso en la ciencia sobre quiénes eran los primeros pobladores de América. Los Clovis. Basamento de las teorías del poblamiento tardío de América. Los Clovis habitaron el norte de México y el sur de los Estados Unidos. Sus orígenes se estimaron en 11.200 años. Pero después de Monteverde, se comenzó a hablar del poblamiento temprano del continente. Los milenarios habitantes de Monteverde habrían estado muy bien organizados, con tareas definidas respecto a la producción de herramientas, la construcción de refugios y la preparación de los alimentos. Se encontraron allí especies de la megafauna extintas, huesos de paleollamas y gonfoterios, antepasados de las llamas y los mastodontes respectivamente, así como huesos quemados del caballo americano prehistórico. La dieta de sus habitantes apunta a un pueblo que se adaptó bien a un estilo de vida marino. Algunos recursos y productos encontrados en Monteverde provenían de la estepa de Argentina. Plantas medicinales y piedras que provenían de esa zona. Por lo que los investigadores creen que había una ruta de trueque o movilidad entre ambos territorios. Un paso a través de la cordillera de los Andes que unía los actuales territorios de Chile y Argentina. Dentro de los otros sitios en los que los investigadores descubrieron evidencia de un poblamiento temprano de América, se encuentra el de Buttermilk Creek. En 2011, a lo largo de las costas de Buttermilk Creek, en el estado norteamericano de Texas, los investigadores hallaron una gran cantidad de herramientas de piedra que datan de hace 15.000 años, con marcas de desgaste producidas al cortar huesos. Encontraron también un trozo pulido de hematita, un mineral de hierro comúnmente utilizado en el mundo paleolítico para fabricar un pigmento rojo. Otro descubrimiento importante se hizo en 1997 en la ciudad estadounidense de Cottonwood, estado de Idaho, en el sitio de Coppers Ferry. Allí se encontraron puntas de proyectil, varias herramientas de piedra y rastros de hogueras. Los arqueólogos informaron que el estrato más antiguo de ocupación humana
Data de entre 15 y 16.000 años. Pero lo más sorprendente es que algunos artefactos encontrados en Coppers Ferry tienen características similares a otros hallados en el noreste de Asia, principalmente en Japón, que datan de entre 13 y 16.000 años. Otros sitios, como el de las cuevas Paisley, en el estado norteamericano de Oregón, en el que se hallaron heces humanas de 14.000 años de antigüedad, o el sitio de Manís, en la ciudad de Sequis, Washington, que reveló los restos de un mastodonte macho de 14.000 años, que tenía una punta de proyectil de hueso incrustada en una costilla, forman también parte de este grupo de hallazgos aceptados por la comunidad científica, que avalan la teoría del poblamiento temprano del continente. El análisis reciente del ADN de los restos de una mujer descubiertos en Yan'an, al sur de China en 1989, sorprende a los investigadores. Después de años de intentos de extraer ADN de los restos, los investigadores finalmente tuvieron éxito en 2022. El ADN mitocondrial que encontraron reveló varias cosas sorprendentes. Esta mujer vivió hace aproximadamente 14.000 años y pertenecía a un haplogrupo materno, descendiente del linaje M9, que la conecta con los linajes de los primeros pobladores de América. Podría ser un ejemplo de una población remanente dejada por migrantes, que encontraron el éxito en otros lugares. O bien, tratarse de una población costera, que ya había estado en las Américas y regresó al sur de China. Si esto último es cierto, podría indicar un nivel sorprendentemente alto de viajes a lo largo de las costas del Pacífico Norte durante miles de años. Por lo que gran parte de esta historia sigue sin contarse. Ya sea que estos primeros humanos hubieran llegado por mar o por tierra, poblaron América a una velocidad vertiginosa. Muchas tradiciones orales nativas, tanto en América del Norte como del Sur, hablan de que, en la primera llegada a sus tierras, encontraron gente que ya estaba allí. Pero las disputas en el mundo científico sobre quiénes fueron estos primeros pobladores de las Américas están muy lejos de terminar. De lo que sí estamos seguros es que estos primeros exploradores, movidos por el mismo espíritu que compartieron con otros pueblos del mundo, abrieron nuevos caminos y comenzaron a dar forma al continente que hoy conocemos. Evolucionaron hasta construir civilizaciones con avanzadas sociedades que ocuparon grandes territorios de Norteamérica, Mesoamérica y Sudamérica. Transformaron el continente a través de la agricultura, la ingeniería hidráulica y otras tecnologías avanzadas. Crearon civilizaciones muy poderosas y construyeron grandes imperios. Erigieron asombrosas ciudades y edificaron gigantescos templos. Y las historias de todos estos pueblos y de estas grandes civilizaciones las iremos explorando durante los próximos episodios de nuestra miniserie sobre América. Viajando en el tiempo a las épocas en las que prosperaron, brillaron y comenzaron a dar forma al continente que hoy conocemos. Civilizaciones
cuya historia está aún plagada de enigmas y profundos misterios, que iremos explorando a lo largo de cada capítulo. Gracias amigos, por llegar hasta aquí.